Hola a todos y bienvenidos al taller de estrategias y trading. Hoy dentro de nuestro ciclo de figuras de cambio de tendencia vamos a ver una de las que más tiempo consumen y que se suele ver en gráfico diario o en gráfico semanal. Es lo que nosotros llamamos y se llama dentro de la industria el suelo durmiente. ¿Qué es el suelo durmiente? Bueno, pues es lo que tenemos aquí marcado en este gráfico. El suelo durmiente es una figura que evidentemente es una figura de cambio de tendencia de bajista a alcista, ¿vale? También puede darse esta figura en techos de mercado, pero es mucho menos habitual y es una figura habitual de acciones o materias primas y no tanto de índices, divisas o futuros, ¿vale? Es más habitual en acciones como la que tenemos aquí, ¿vale? La figura comienza con una caída, ¿vale? Evidentemente siempre comienza con una caída donde tenemos que la caída es bastante pronunciada, ¿vale? Tiene una velocidad angular bastante alta. Aquí en este caso pues podemos ver un ángulo de 45 grados, ¿vale? Luego continúa con una caída con una velocidad angular bastante menor, ¿vale? Aquí lo que antes era 45 grados, aquí se convierte en unos 20, 25, 30, ¿vale? Para finalizar en unos determinados niveles. A partir de ese momento se comienza una tendencia alcista, pero también es una tendencia alcista que, como la tendencia bajista final, es una tendencia bajista, es una tendencia alcista con poco angularidad, ¿vale? Caída con mucha angularidad, seguida de caída con poca angularidad, para luego ir con subida de poca angularidad. Todos estos niveles que vemos aquí, que aproximadamente duran en torno a un año y medio, lo que estamos viendo es en forma de cuenco, ¿vale? En forma de cuenco o en forma de plato, es decir, caída suave, subida suave, para a partir de un determinado momento iniciar una subida fuerte, ¿vale? Entonces, este plato que tiene poca angularidad, al final recupera la angularidad, ¿vale? Y se produce una fuerte subida, que es lo que es donde nosotros tenemos que ver qué es lo que nos interesa, ¿vale? Entonces, esta es la figura más relevante, o es la figura más quizá más de mayor ganancia podemos tener, ¿vale? Porque al final este suelo durmiente normalmente se suele hacer en niveles muy inferiores, del 1, el 2, euros, dólares, en divisas libras, en divisas de este estilo, y al final acaba moviéndose el precio como un cohete, ¿vale? Si aquí nosotros vamos viendo el desarrollo del suelo durmiente, vemos como al final el precio lo que hace es una fuerte subida, ¿vale? Entonces ya tenemos una muy fuerte subida que ha precedido, de la cual ha precedido todo este suelo durmiente, ¿vale? Fijaos como al final los tiempos son bastante importantes. Aquí esta acumulación lo tenemos aproximadamente en 2 años, la subida posterior dura aproximadamente 1 año, 2 años, ¿vale? Son figuras donde se acumulan para luego subir, igual que tenemos aquí otra figura que puede ser un hombro cabeza hombro que no llega a concretarse, donde evidentemente se acumula para luego subir, ¿vale? Lo más importante es esta figura previa. ¿Por qué? Porque tiene muy poquita velocidad angular y porque la subida posterior la hace con muy poquita volatilidad, ¿vale? Va subiendo de forma bastante rápida. Vamos a ver, cambiar para que lo veáis en un gráfico semanal, para que os fijéis, ¿vale? Fijaos la caída fuerte, pero la subida posterior, que es esta primera parte de la subida a la que nos hacemos referencia, siempre es con muy poquita volatilidad, ¿vale? Muy poca volatilidad. Vamos a verlo mucho mejor. Fijaos como toda la parte última como esta parte inicial de la subida, que donde va desde aproximadamente 1,5 a 9, lo está haciendo con mucha fuerza y con muy poca volatilidad, ¿vale? Siendo
lo más importante, lo que es el concepto de suelo durmiente, ¿vale? Suelo durmiente que se da aproximadamente 1 año, 2 años, donde el precio se acumula, donde mucha gente se olvida de la acción, donde ya digamos que pierde la prensa. Entonces ahí se están acumulando títulos y ¿ves? Aquí podríamos ver el volumen. Aquí se están acumulando títulos, evidentemente no tantos como puede haber en la bajada, sino bastantes menos, ¿vale? Podríamos decir que el suelo durmiente se inicia a partir de aquí, ¿vale? En este último tramo de bajada podemos ver el inicio del suelo durmiente. ¿Por qué es relevante el volumen? ¿Vale? El volumen es bastante relevante porque lo que nosotros estamos esperando es que el último tramo de caída se haga con mucho volumen, y realmente el último tramo de caída se hace con muy poquito volumen comparado con el tramo previo, ¿vale? Fijaos aquí, toda esta última caída, todo este volumen que prácticamente duplica o triplica el volumen del último tramo de caída. También esto es el volumen, nos da una idea de cómo de indicador, nos está diciendo, oye, que sí que está cayendo el precio, pero que está cayendo en mucha menor cuantía o con mucha menor fuerza, con mucha menor volatilidad a lo que lo estaba haciendo cuando caía en el tramo previo anterior, ¿vale? Entonces no podemos decir que esa caída sin volumen puede ser previas a subidas que inicialmente son subidas sin volumen, y a partir de determinado momento ya el volumen se incrementa, ¿vale? Entonces esta es una de las figuras quizá más importantes. Si somos capaces de encontrar productos que estén en suelos durmientes, pues podremos tener una gran revalorización de la cartera en el medio y largo plazo. Y sin más, nos despedimos desde la escuela de taller de inversiones y trading, que queremos acercar el mundo del análisis técnico a todos de forma gratuita.